Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a contarles cómo es un buen lector, según un autor bastante famoso, Vladimir Nabokov. Esto no quiere decir que debamos leer como dice Vladimir Nabokov. No, al contrario, todos debemos leer como se nos plazca. Pero me interesa contarles las ideas de este autor que me parecen muy interesantes. Creo que les puede servir de mucho. Vladimir Nabokov es mundialmente conocido por su obra Lolita, publicada en 1955. Pero muy poca gente sabe que en un momento de su vida se dedicó a impartir cursos de literatura en universidades estadounidenses por casi 2 décadas. Sus legendarias clases, que destacaron por su pasión por los libros, fueron revividas a partir de sus apuntes. Fueron revividas en una colección de libros y este es uno de ellos. Y ahora, si ustedes los buscan en las librerías, van a poder encontrar algunos, aunque esta es una edición que ya yo creo que está descatalogada, ya que fue en su momento una edición limitada. Bueno, las clases de Nabokov se inspiraban en crear lectores capaces de apreciar el arte existente en las grandes obras de la literatura. Nabokov tenía un punto de vista bastante impopular sobre lo que es un buen lector. No es la clásica definición a la que estamos acostumbrados, no. Él parte de la base de que los libros son obras de arte y, como tal, son mundos nuevos. Estos mundos representados por los libros deben ser estudiados con atención, cuidando siempre de apreciar los detalles. Al leer debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos. Una de las mayores virtudes de Nabokov a la hora de dictar sus clases era utilizar muchos ejemplos. Por lo tanto, eran muy didácticas. Cuando se refería a los buenos lectores, utilizaba una dinámica con la cual ejemplificaba su idea. Les daba a sus alumnos una lista con 10 definiciones de lo que es un lector y les pedía elegir 4 que combinadas constituyesen lo que es ser un buen lector. He aquí la lista para que cada uno pueda hacer el ejercicio por sí mismo. ¿Qué es lo que decía el encabezado? Dice, selecciona 4 respuestas a la pregunta: ¿qué cualidades debe tener uno para ser un buen lector? Número 1. Debe pertenecer a un club de lectores. Número 2. Debe identificarse con el héroe o la heroína. Número 3. Debe concentrarse en el aspecto socioeconómico. Número 4. Debe preferir un relato con acción y diálogo a uno sin ellos. Número 5. Debe haber visto la novela en película. Número 6. Debe ser un autor embrionario. Número 7. Debe tener imaginación. Número 8. Debe tener memoria. Número 9. Debe tener un diccionario. Y número 10. Debe tener cierto sentido artístico. Según Nabokov, los estudiantes generalmente se inclinan por las opciones 2, 3, 4 y 7. Es decir, que creen que un buen lector es aquel que debe identificarse con el héroe o la heroína, que debe concentrarse en el aspecto socioeconómico, que debe preferir un relato con acción y diálogo a uno sin ellos, y que deben tener imaginación. Bien, antes de darles la respuesta que era correcta para Nabokov, recuerden suscribirse al canal. Bien, las respuestas correctas son las últimas 4 de la lista. Es decir, un buen lector para Vladimir Nabokov es aquel que tiene imaginación, es aquel que tiene memoria, es aquel
que debe tener un diccionario y es aquel que debe tener cierto sentido artístico. Ese sentido artístico es el que intenta desarrollar en sus estudiantes. Nabokov tilda de lector modesto a aquel que se identifica con los personajes y que se sumerge por completo en la historia. Aquel que pierde de vista la faceta artística del escritor por dejarse llevar por sus emociones. Para él, debe existir un equilibrio al momento de leer. El buen lector, el lector genial, es aquel que se sumerge en la historia pero no de forma profunda, que puede disfrutar de la textura interna de la historia, tanto como de la externa, controlando las emociones y manteniendo cierta distancia. No se debe leer solamente con el corazón, ni puramente con el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que un lector puede estar en los dos extremos, es decir, leer de una forma completamente analítica o leer de una forma completamente sumergido en la historia, es decir, identificándose totalmente con los personajes, totalmente con la historia. Estos son los dos extremos, pero para Nabokov, ni el que analiza en detalle la estructura de la obra, ni el que lee identificándose con los personajes, es un buen lector. Ninguno de los dos lo es. Para Nabokov, el buen lector está en el medio. No se lee bien con el corazón, ni tampoco con el cerebro. Para Nabokov, se leía bien con la espina dorsal. El lector inteligente lee el libro genial no tanto con el corazón, no tanto con el cerebro, sino más bien con la espina dorsal. Es ahí donde tiene lugar el estremecimiento revelador, aun cuando al leer debamos mantenernos un poco distantes, un poco desapegados. Así, el lector no solo puede sentir esa emoción que le provoca la historia, sino también apreciar el estilo, la estructura, la narración, las imágenes, el esquema de la novela. Elementos que, en manos de un gran escritor, se ordenan y combinan de tal forma que provocan un estremecimiento artístico. Y aquí viene un detalle muy importante para Nabokov. Una novela es una obra de arte, la compara con una pintura, por lo que te debe provocar un estremecimiento similar al que se produce cuando aprecias una. Pero los libros no son como una pintura. En la pintura está todo expuesto a tus ojos, en un libro no. Para ello debes leerlo, pero no puedes apreciar toda su magnitud en una primera lectura, porque primero debes acostumbrarte a lo que dice, a descifrar los caracteres, al ejercicio de pasar página a página. Y todo eso te distrae y no te deja apreciar su belleza artística. Por eso, para Nabokov, un buen lector, un lector ideal, es sobre todo un relector, aquel que ya ha dado un primer vistazo al libro y está preparado para apreciar en su totalidad su esplendor en una segunda lectura. Lógicamente, no es la forma en la que leemos todos, es una forma diferente de vivir la lectura, mucho más enfocada a leer grandes obras de la literatura universal. No quiere decir que debamos leer de ese modo, pero puede que lleguemos algún día a apreciar no solo la historia, sino también el genio del artista que vive en los escritores. Nabokov siempre fue un lector avanzado. Cuando era muy pequeño, su padre ya le leía a Dickens, y a los 11 años ya disfrutaba de obras como Guerra y Paz. Lo mismo Borges. Recordemos que Borges disfrutaba de Oscar Wilde cuando era muy pequeño. Borges tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde a los 9 años, del inglés al español.
Y por lo mismo, esta definición del buen lector de Nabokov, más que tomarla como una imposición, hay que apreciarla como un consejo, como una forma alternativa de leer. Después de todo, los lectores evolucionamos y tarde o temprano exigiremos mucho más de los libros. Bueno, espero les haya gustado este video. Quise hacer algo diferente para no saturarlos con tantas recomendaciones. Si les gustó el video, recuerden darle un like, suscribirse y compartirlo. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén disfrutando sus lecturas de este mes de enero, de este 2021 que recién comienza. Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión.